con el estudio, pero Romanos 14 va porque yo creo que esto es un capítulo que vale la pena seguirlo escudriñando, ¿ves? No voy a dar no es un testimonio porque es un poco chistoso, por eso no lo dije en los testimonios. Yo acabo de llegar del dentista hace un rato y tenía un poco de anestesia y estaba pensando, ahora cuando mis hermanos me vean hablando con la lengua media enredada, van a decir, wow, ¿este qué hizo? ¿Qué? Pero no, gloria a Dios que ya estoy bien, ya no tengo problemas para hablar. Eh, yo escuchando lo que estaba diciendo Luisito, lo que estaba diciendo el pastor con relación a los hermanos que están llegando a la iglesia, yo creo que esto ha sido o son oraciones contestadas de mucho tiempo. Y reflexionaba también en este capítulo 14 cuando oía el testimonio de ellos con relación a las personas que están llegando a nuestra iglesia. Que, que a término, ¿no? Que bien que estemos estudiando esto. Nos vamos a encontrar personas con diferentes maneras de pensar, personas que vienen tal vez de otras culturas, que vienen de otras congregaciones, que vienen de diferentes lugares. Yo creo que magistralmente Pablo en este capítulo 14, aunque como decía el pastor en el estudio que él impartió del capítulo 13, esto es una carta y como normalmente cuando uno recibe una carta de 4, 5 o 6 páginas, la lee completa, ¿ves? La lee y lo ideal sería que pudiéramos leer la carta completa, pero por cuestiones eh, está dividida en capítulos, pero la idea es que la carta es una carta totalmente escrita de forma corrida, ¿no? No dividida por capítulos. Y en este capítulo 14 en el cual nos hemos detenido estas 2 semanas, hay toda una serie de principios, de cosas para la edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia, sobre todo en el amor a los hermanos. Vamos a terminar el estudio hoy, pero yo les propongo que esto pudiéramos tenerlo como una práctica cotidiana en nuestras vidas cristianas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir y Señor, que tu palabra nos toque el corazón esta noche, Señor. Que seas tú quien hable, Señor. Tráenos ese mensaje, Padre, de bendición para nuestros hermanos, para mí, para todos los que estamos acá, Señor, para nuestra iglesia, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque por darnos la posibilidad de aprender cada día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer rapidito lo que vimos la semana pasada. Voy a leer los primeros 12 versículos de este capítulo 12, perdón, de este capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe. Y dice, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque escrito está, porque, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y hasta ahí vimos la semana pasada, es decir, aquí Pablo comienza a hacer una comparación entre, es decir, a tratar temas que tal vez en la iglesia del primer siglo estaban trayendo diferencias entre los cristianos. Porque recuerden que para los que no estuvieron la semana pasada, estaba hablando una iglesia de judíos convertidos y de gentiles, donde unos pensaban de una manera, otros pensaban de la... Y habían judíos que trataban de guiarse por la ley, eran legalistas, y estos gentiles que eran más liberales, eran más... Y él comienza a tratar cuestiones que tal vez no sean trascendentales en la coinonía entre los hermanos. Hay muchas veces que hacemos de opiniones personales cosas como si fueran leyes o como si fueran... entonces, Pablo lo que está queriendo decir, hay cosas que tal vez no estén explícitamente escritas en la palabra, a lo cual algunos estudiosos le llaman cuestiones de conciencia o de pensamiento, que para algunos puede ser bien, se puede, no se sienten que están pecando, otros piensan que sí. Y entonces Pablo trata de estas cuestiones que son más bien de tipo de conciencia, trata de aclarar. Y en estos versículos del 1 al 12 están más bien dirigidos a los cristianos, a los dos, a los fuertes y a los débiles, y hace hincapié en la idea de que los cristianos deben aceptar completamente a todos los otros cristianos, porque Cristo es el único Señor y juez y acepta completamente a todos. Es decir, vamos a ver, porque este capítulo, lo interesante que tiene este capítulo, que tiene tela por donde cortar. Tiene tela por donde cortar, y hay veces que caemos en posiciones tal vez un poco legalistas y queremos poner como reglas, cosas que tal vez no sean tan así. Hoy vamos a empezar a estudiar los versículos del 13. Dice, a partir del 13 dice que estos versículos están principalmente dirigidos a los hermanos más fuertes, quienes en ejercicio de su libertad pueden destruir la obra de Dios en los hermanos más débiles. Los cristianos más fuertes son los guardas de sus hermanos más débiles a través de Cristo y debido a Cristo. Ahora bien, yo comentaba la semana pasada, ¿cuáles son los débiles? ¿Cuáles son los fuertes? Bueno, en este caso, él sí explícitamente están quiénes son los débiles, quiénes son los fuertes, pero decíamos, en algunos momentos, en algunas cosas, tal vez nosotros seamos muy fuertes, pero en algunas cosas tal vez seamos débiles. Es decir, pero la tendencia es que siempre nosotros, a título personal, nos consideramos que somos fuertes. Nosotros somos los fuertes porque creemos que nuestras opiniones, nuestras cosas, son las que son válidas, y tratamos. Entonces dice Pablo en el versículo 13, habíamos terminado, el 12 decía, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces, dice el versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y cuando él habla de este no, así que ya no juzguemos más. Y acuérdense que tal vez Pablo en este momento estaba hablando de una situación que se daba en ese tiempo, que era si se comía carne o no se comía carne, si se guardaban los días, si todos los días eran iguales. Es decir, era una situación que se estaba dando en la iglesia de Roma específicamente, pero esos problemas hoy en día tal vez sean otros, ¿no? No necesariamente sea ese, pero imagínense ustedes, me, si yo tengo un hermano que decide no comer carne de cerdo porque la Biblia dice, o él cree que no debe ser, porque
Bueno, ok, perfecto. Yo no te voy a cuestionar por eso, no te voy a criticar si tú crees que eso es lo que tú debes hacer. Ahora, si yo lo hago y él lo hace porque me ve a mí haciéndolo, tal vez él esté pecando en contra de su conciencia. Es decir, porque vamos a ir viendo, porque por eso quiero que entendamos bien qué es lo que nos quiere decir Pablo aquí en este capítulo. Dice, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, imagínense ustedes que yo invite a alguien a mi casa y yo sepa que ese hermano no come carne de cerdo, y yo me aparezca con una pierna o con un chicharrón y le diga, mira, pruébalo. Es decir, estoy dando ocasión de caer. O, digamos, un hermano que tal vez en su vida anterior estuvo involucrado en problemas de alcohol, y yo lo invito a comer a mi casa y lo primero que yo haga sea poner una botella de vino en la mesa. Es decir, dice aquí, entonces, y esto más bien es una advertencia, es decir, no es que sea una prohibición. Pablo está advirtiendo, no. Entonces dice, esta idea la vimos también en Primera de Corintios 8:9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es decir, tienes libertad de hacerlo. Ahora, ¿será que por eso a veces digo que es un poco difícil porque tal vez tú hagas cosas por ejemplo, hay personas que te pueden decir, incluso las personas que no se han convertido o no conocen del Señor, hay una frase muy típica de muchas personas que dice, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Entonces Pablo lo que está tratando de explicar, no, está bien, la Biblia no te dice que no lo hagas, pero ¿cómo está tu conciencia con relación a eso que tú estás haciendo? Es decir, tú crees que lo que tú estás haciendo le agrada a Dios. Si no le agrada a Dios, estás pecando contra tu conciencia. Y lo peligroso de esos pecados de conciencia es que tú no sabes a dónde te pueden llevar. ¿A dónde te pueden llevar? Hubo un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, y ¿a dónde llegó? Porque eh, David, ¿qué hizo David? David miró por una ventana y vio a una mujer bañándose desnuda, y lo primero que tenía que haber hecho era haber quitado la vista de la ventana y haberse quitado de ahí. Ah, no, no, él la mandó a buscar, y la mandó a buscar, no, no, solamente vamos a conversar. No, eso no es pecado, vamos a conversar nada más. ¿Y cómo terminó todo? De pecado en pecado, de pecado. Y eso es peligroso, esos pecados de conciencia son peligrosos porque tú puedes seguir y puedes llegar a algo peor. Ahora bien, Pablo dice, no juzgues, aquí no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo sobre tus hermanos. Dice, aunque deben abstenerse de juzgarse unos a otros en asuntos de poca importancia, los creyentes deben considerar como estimularse unos a otros a ser verdaderamente como Cristo y a ser santos en lo que respecta a la fe, la doctrina y la moral. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque muchas veces se saca el versículo, estos versículos se sacan de contexto, y muchas veces te dicen, no juzgue para que no te juzguen, o no juzgue, no condenes, no critique, y como que lo que yo estoy haciendo, tú no eres quien para juzgar. Ahora bien, la pregunta es, ¿nos da Dios, nos da Jesús la autoridad tal vez para poder juzgar? Porque aquí dice el versículo, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y dice, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo. Ahora bien, dice, voy a leer algunos versículos que tienen que ver con esto que yo estoy diciendo. Leo el párrafo anterior que leí, dice, aunque deben abstenerse de juzgarse unos a los otros en asuntos de poca importancia, oigan bien, de que si cómo se vistió, de como si la falda tenía que ser por abajo de la rodilla o por el tobillo, o que si el pelo tenía que ser más largo de aquí que de allá. Ok, cosas importantes. Los creyentes deben considerar cómo estimularse unos a otros a ser verdaderamente como Cristo y a ser santos en lo que respecta a la fe, la doctrina y la moral. Esto incluye evaluarse. ¿Y evaluarse qué cosa es? Hacerte un juicio. Tú estás juzgándote. Cuando tú haces juicio,
Tú te estás juzgando. Dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, dice, examinarlo todo, retener lo bueno y retener lo bueno. Es decir, ¿qué te está diciendo? Tú estás juzgando lo que es bueno y lo que es malo. Tú estás haciendo un juicio en Primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Me entiende lo que? Por eso creo que es interesante como escudriñar porque a veces, muchas veces nos agarramos de eso y te decimos, no, tú no eres quien para juzgarme, a mí que me juzgue el Señor. No, 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 tú tienes, como hay un margen ahí donde tú sí puedes hacer juicios para saber, para discernir quiénes son los falsos profetas, quiénes son los falsos maestros, quiénes son, dice, eh, dice, corregirse y censurarse unos a otros con sinceridad, con amor y con humildad. Es decir, no es que te quedes callado cuando tú ves a un hermano haciendo algo que tú sabes que no es correcto, ¿verdad? Dice Lucas 17:3, dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué? Perdónalo. Es decir, que a veces es necesario eh, ejercer una disciplina, ¿verdad? Si no, ¿qué sería de nuestras iglesias? Ahora, voy a leer todos estos versículos porque estuve buscando, porque para aclarar bien a qué se refiere Pablo cuando dice no juzguéis unos a los otros. No, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Oigan bien, esto que dice aquí en Primera de Corintios, Pablo dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tú sabes que el que está afuera está en el mundo. Ahora, ¿a quién tengo que cuidar? Y lo que interpreto aquí es que Pablo está diciendo, cuidemos nuestra casa, cuidemos nuestra casa. Si nosotros vivimos en una casa dividida donde nos estamos cuestionando qué va a pensar el mundo de nosotros. Es decir, si nosotros no somos capaces de demostrarle al mundo el amor que Dios nos demostró a nosotros, el amor que sentimos nosotros entre hermanos, imagínense ustedes que nosotros dentro de la familia a veces hagamos un comentario de un hermano de la iglesia. ¿Qué puede pensar? Una familia que no es cristiana. ¿Qué puede decir? Mira, estos son cristianos y se cuestionan unos a otros así. Entonces por eso tenemos que cuidarnos nosotros. Dice Segunda de Tesalonicenses 3 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él para que no se avergüence. Fíjense cuántas cosas Pablo en cada una de sus cartas. Oigan lo que dice en la primera carta a Timoteo, le dice, en el capítulo 5 le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Le está recomendando Pablo a quién? A Timoteo. Y en la segunda carta le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oigan, fíjense que Pablo en este versículo te dice, no juzguéis unos a los otros, pero hay que ver qué tipo de juicio estamos haciendo. ¿Ves? Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 14, dice,
yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, ¿por qué lo tengo? ¿Por qué lo voy a cuestionar? Ok, perfecto. Yo como carne, tú no comes carne, tú consideras que esa carne es inmunda. Ok, si tú consideras que eso es inmundo, para ti lo es. Para mí no. Dice, eh, dice la expresión yo sé y confío en el Señor, implica el entendimiento de los creyentes de las verdades espirituales, proviene de la relación con Cristo a través del Espíritu Santo. Ellos deben vivir a la luz del entendimiento que poseen. Nada es inmundo en sí mismo, implica que nada en la creación es malo en sí mismo. Es decir, si nosotros nos vamos a los primeros capítulos de Génesis, cada vez que Dios creaba algo, ¿qué decía? La frase que decía, ¿cuál era? Y Dios vio que, ¿qué? Que era bueno. Así que dice, es muy difícil para algunos cristianos aceptar la verdad de que todas las cosas en el mundo físico son puras. Pablo declara repetidamente en todas dice Romanos 14:20, que lo vamos a ver más adelante, dice, todas las cosas a la verdad son limpias. Y esto lo dice en Primera de Corintios 10, dice, no todo lo que se vende en la carnicería, es decir, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Oigan bien, que a veces queremos que estas cuestiones de pensamiento, de conciencia, tal vez de cultura, se conviertan en verdades y en dogmas o en reglas, en leyes de una iglesia. Y ahí es donde se refiere Pablo de no cuestionar a esos hermanos que no están tal. Es decir, ellos consideran de que para ellos eso es inmundo, pues ellos que lo consideren así, pero dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y dice en el 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y le dice a Timoteo en el capítulo 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. En Tito estoy haciendo referencias a diferentes versículos que tienen que ver dice, primera de Tito, en el capítulo 1 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y dice en el versículo 15, en el 15, 14, 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y ahí vuelve a tocar el punto de la comida. Y a veces yo me quiero trasladar y el otro día yo decía, no quiero yo poner ejemplos de esto porque no quiero que digan, bueno, Fidel dijo que esto se puede hacer, el Fidel dijo que esto no se podía hacer, no, no, no. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y fíjense cuántas veces repite Pablo aquí el amor al hermano. No hagas que por la comida, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Por qué? Porque si para él es inmundo, es decir, si para ese hermano que, que decide no comer y, y digamos que no quiere quedar mal contigo y dice, bueno, está bien, yo voy a comer porque no me queda otro remedio, porque lo único que me sirvió fue un bistec de cerdo, o mira, lo único que hay aquí es chicharrón, bueno, voy a comer para que él no piense, pero es decir, ese hermano está tratando de quedar bien contigo, pero él está pecando contra su conciencia porque para él eso es inmundo, eso no lo debe hacer. ¿Vieron qué complejo es esto? Es decir,
Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Es decir, no hagas lo que yo el otro día ponía el testimonio de la amiga que, claro, ella no lo sabía. Ella no sabía que estas personas eh, no comían cerdo. Y yo ponía el testimonio de esta amiga que hace un cubano cuando invita a alguien a su casa, darle lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para un cubano? Con gris, yuca, carne de puerco, ensalada de tomate, y ella asó su pierna, y cuando llegaron estas personas, pues le dijeron, no, nosotros no comemos carne de cerdo. Uf, qué problema, no había otra cosa que darle, ¿ves? A lo mejor ahora, con lo caro que esté el huevo, pues le podemos hacer una tortilla de huevo y salen satisfechos, ¿no? Yo le decía a mi esposa el otro día que ahorita el huevo iba a estar más caro que el churrasco y la gente le brindaba una tortilla con pan y se ponían más contentos. Pero es así. Entonces, a veces dice, lo que realmente determina nuestro estilo de vida es el amor y no nuestros derechos, nuestra responsabilidad y no nuestra libertad. Dice, a esto, eh, dice en Santiago 1, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y dice después en el capítulo 2, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Este es en Santiago. Gálatas 6 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Voy al versículo 16, dice, continúo, porque estoy saltando de versículos, dice, pero voy a leer el 15 para saltar al 16. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y entonces viene el 16, dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En el reino de Dios no debe quedar definido por cuestiones vanas o superficiales, es decir, como la comida, la bebida, los días que hay que guardar o los que no. Dice, sino por sus atributos esenciales, la justicia, la paz y el gozo. Dice, es el Espíritu Santo que da estas cualidades tanto a los creyentes individualmente como a la comunidad de fe. Estas son características de la familia de Dios. A veces, a veces estas cuestiones de conciencia, más que juzgarla, yo pienso que debemos confrontarlas con amor. ¿Por qué? A ver, ¿qué tú sientes? ¿Por qué tú lo haces? Como ministrarnos unos a los otros, disipularnos unos a los otros. ¿Y por qué tú crees que para ti eso no es malo? Ah, bueno, ok, tú tienes razón, pero mira, no sé, pero no, yo pienso que la palabra aquí, juzgar, es como darlo, como ya hacer un juicio de que eso está incorrecto o de que eso, bueno, yo eh, no sé, no me gusta comer la carne porque la carne de cerdo, porque como dice en la Biblia, y entonces yo por precaución no me la como, porque como eran animales ofrecidos a los sacrificios, eran animales inmundos. Ah, ok, perfecto. ¿Tú crees eso? Ok, pero bueno, pues no hay problema. Ya. Pero conozco cuál es tu creencia, por qué. No, porque mira, yo antes trabajaba en un bar y yo cada vez que salía del bar a las 2, a las 3 de la mañana, llegaba a mi casa con mil problemas, borracho. Ay, por eso tú no tomas, sí, sí. Ay, ¿y tú por qué tomas? No, yo no, porque yo nunca he tomado, pero de vez en cuando me tomo no sé, voy a comer y me sirven una copita de vino. Oh, ok, y eso a mí no te hace nada. No, a mí no me hace nada. Ah, qué bien. En el amor de Cristo podemos seguir hablando entonces, pero
pero no juzgarnos por cosas que no son trascendentales, ¿ves? Por cosas que no son, que no, porque son cosas que realmente a veces no aparecen escritas. A la pregunta esa, que a mí, yo no sé ustedes, pero a mí me lo han hecho en ocasiones, bueno, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Y dónde? Entonces tú tienes que encontrarle una respuesta a eso. Y la respuesta está aquí en el capítulo 14. Es decir, bueno, en muchas partes de la Biblia está, pero el capítulo 14 yo creo que es un capítulo bien claro para esto, ¿ves? Entonces, eh, dice, en el 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice, acuérdense que esta segunda parte va más bien a los fuertes. Dice, los creyentes más fuertes que autolimitan su libertad por causa de los hermanos más débiles, en realidad se están haciendo, le están haciendo un servicio a Cristo mismo. Dice, no hay mejor manera de afirmar nuestro amor por Cristo que amando, cuidando y protegiendo a aquellos más débiles por quienes Cristo también murió. Acuérdense que quiénes eran los débiles y quiénes eran los fuertes. Es decir, dice, los creyentes más fuertes que autolimitan su libertad por causa de los hermanos más débiles. ¿Cuál libertad yo tengo? Bueno, yo tengo la libertad de comer lo que sea, porque nada es impuro, yo puedo comer todas las carnes que sea. Pero si hay un hermano que se limita a eso, ¿qué debo hacer yo? Dice, autolimitarme de mi libertad a causa de los hermanos más débiles. En realidad, le están haciendo un servicio al Señor. No hay mejor manera de afirmar nuestro amor con Cristo que amando, cuidando y protegiendo a aquellos más débiles que quienes por los cuales Cristo también murió. Es decir, que no debo ser piedra de tropiezo, mi hermano. No debo ser, dice, la frase, cuando dice aquí la frase aprobado por los hombres, puede estar referida a que esta autolimitación ejercida por los hermanos más fuertes puede servir incluso para dar testimonio al mundo incrédulo. Dicen en 2 Corintios 8, versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. En Primera de Pedro, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, dependiendo del cómo nos tratemos unos a otros dentro de la comunidad de la fe, podemos dar testimonio positivo o negativo a los incrédulos. Imagínense ustedes, imagínense que eso llama la atención. Yo creo que es un llamado no solo a nosotros como cristianos, sino a toda la iglesia de Cristo. ¿Cómo queremos nosotros que nos vea el mundo? Esa es una pregunta clara. ¿Cómo uno quiere que el mundo pueda testificar de ti? Si el mundo ve que entre nosotros existen oposición, existen contradicciones, existen puntos de vista diferentes, eh, eh, ¿qué pensarán ellos? Si eso es entre ellos mismos que supuestamente profesan el amor de Dios, ¿qué quedará para nosotros? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos dar testimonio del amor de Dios al mundo si nosotros mismos no lo damos entre nosotros? Dice Romanos 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra esta? Sigamos, es decir, es seguir, es perseverar, es dedicarse. Dice, la paz y la mutua edificación debieran configurar la meta del creyente en todas las cosas. La libertad personal y el entendimiento teológico deben guiar a la estabilidad y al conocimiento del cuerpo de Cristo. Entonces dice Pablo en Romanos 20, dice,
no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es decir, recuerden que al principio dije, él toma estos ejemplos porque eran lo que estaba pasando en ese momento entre los judíos, entre el pueblo judío y los nuevos creyentes gentiles, ¿ves? Pero eso puede estar pasando en muchas áreas de nuestras vidas. Tal vez ahora mismo el problema de la comida no sea tan importante en estos tiempos, pero sí hay otros problemas. Sí hay otras cosas en las cuales dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es decir, no destruyas la obra de Dios por cosas que no son trascendentales, ¿verdad? No destruya la obra de Dios por una discrepancia entre un hermano u otro, por una cuestión que tal vez no tiene la trascendencia que tú le estás dando. Hay veces que caemos en situaciones de, en diferencias que tienen que ver más con cosas personales que con el pecado. Porque si me dijo, que si no me dijo, que si me habló, que si no me saludó. Yo siempre me recuerdo, el pastor creo que a veces dice, no, porque a veces si pasan por al lado de una gente y no lo saludan, piensan que están... No, señor. Es decir, como que esas cosas a veces son muy complicadas. Dice Pablo aquí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, es decir, por causa de estas cosas que no son... Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Dice, la obra de Dios aquí se refiere a esa actividad del Espíritu Santo en la vida del cristiano eh, más débil, es decir, en este caso le está hablando a los más fuertes, eh, dice en cuanto a los sacrificios que hace Pablo, que habla Pablo, sacrificio a los ídolos, Pablo escribe en Primera de Corintios, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjense que parecido en esta carta a los Corintios. Ven, en muchas de las cartas de Pablo hay muchas cosas que coinciden. Dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. La carne no es ni buena ni mala, pero si el hermano más débil, que piensa que es inapropiada, ve a otro hermano más fuerte comerla y él también la come, aquello que era moralmente neutro se convierte en algo malo porque está violando su conciencia, su convicción personal de la voluntad de Dios. Es decir, por eso le decía,
problema de conciencia. Si para mí yo considero que algo no es agradable a Dios, pues no lo hago. Si yo considero que para un hermano, y yo tengo el conocimiento de que ese hermano, para él es un problema, o para él no es agradable ciertas cosas ante Dios, pues trato de limitarme a no hacerlas con ese hermano. Dice, vamos a ir cerrando aquí con Romanos 21, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Esto dirigido a los hermanos fuertes también. Dice, quien debe limitarse a sí mismo en amor a sus hermanos más débiles y a personas aún inconversas que están buscando la verdad. Oh, eso está, ¿eh? Dice, dice en el versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, si lo que tú, es decir, si tú te estás condenando en lo que aprueba, es que es un juego de palabras. Pablo hace un juego de palabras acá un poco, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ok, ¿lo apruebas o te condenas? Si te estás condenando es porque lo que estás haciendo no es agradable a tu conciencia, no es agradable a Dios, entonces estás pecando. Dice, esto es una reafirmación de que un creyente debe vivir a la luz de la conciencia guiada por el Espíritu Santo. Romanos 23, para ir cerrando acá, dice aquí, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice acá, la expresión es condenado no se refiere a la pérdida de la salvación, sino a la pérdida de la paz debido a la convicción de que el Espíritu Santo ha producido en el hermano más débil, que ha violado sus convicciones personales. Dice, entonces vamos a ver qué dice acá acerca de la fe. Dice, ¿cómo define? En Hebreos 11, dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto significa que en ambiguas cuestiones, todo lo que no proviene de la convicción personal es pecado, como si se violara la ley misma. Oigan bien, es decir, no se trata de que viole, porque hay cosas que la Biblia dice claro. La Biblia dice, no matarás y si matas, pues estás pecando. Ahora, en la Biblia dice, no robarás y si estás robando, está claro que eres pecado. Dice aquí, eh, la expresión de Pablo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice, significa que en ambiguas cuestiones, es decir, en estas cuestiones que son más bien de conciencia, todo lo que no proviene de la convicción personal es pecado, como si violaras la ley, como si estuvieras cometiendo un pecado realmente. ¿Por qué? Porque no proviene de la convicción personal, de la fe que tú tienes. Dice, eh, el entendimiento de la voluntad de Dios por parte de los creyentes debe determinar sus acciones. Es posible que cristianos maduros sostengan diferentes puntos de vista en asuntos que resultan bíblicamente que no están claros, no están explícitos en la Biblia, y sin embargo, que ambos estén en la voluntad de Dios. Podemos tener puntos de vista en determinadas cosas que siempre y cuando no sean pecado. Y voy a terminar con, Eglis, perdóname, voy a terminar el primer versículo del capítulo 15, te lo voy a adelantar.
porque es más bien la conclusión dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, dice aquí, en muchos casos la Biblia eh, un, no deja ningún tipo de duda de que estamos en la presencia de un pecado. Eso es lo que estábamos diciendo ahora. Dice Primera de Corintios, para cerrar ya, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábanos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el cielo el reino de los cielos. En Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, hay otros casos en los cuales podemos definir que estamos en presencia de un pecado porque a pesar de que no está puntualmente mencionado, indirectamente viola algún pasaje de las Escrituras. Y un claro ejemplo dice, por un lado, Pablo escribe que somos templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, perdón, por el otro, Pablo advierte a quienes destruyan el templo de Dios? Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, que no solo es cuidar la iglesia, es cuidarnos nosotros también. Eh, Creo que hasta aquí, no sé si me... No, creo que estamos en tiempo. Yo creo que es importante que podamos repasar y explorarlo. Y creo que es un capítulo que se presta como para conversar con nuestros hermanos maduros en la fe. ¿Qué ustedes creen de esto? Porque a veces aparecen dudas de qué creen mis hermanos. No es que tengamos una opinión diferente, sino qué es lo que tú crees, qué opinión tú tienes acerca de esto, acerca de aquello, cómo tú crees que podamos llevar una vida santa en el amor de Cristo y podamos ser buenos, eh, vivir en coinonía y vivir juntos y sin tener que entrar en contradicciones y pleitos, ¿ves? Por cuestiones de conciencia que tal vez no sean cosas que, que vayan en contra de la doctrina, y que vayan en contra del evangelio, pero que sí sean importantes conocerlas. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Lo que no se dice o no se ve claro en las escrituras puede afectar mi relación con Dios. ¿Hasta dónde puede eso llevarme incluso llevarme a pecar en un futuro? Pastor.